El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre. Pero muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre en su 7º segmento, la Escuela Sabática Regular. Cuarto trimestre. La misión de Dios, mi misión, 25 de octubre. El Señor ha querido que tengamos una maestra especial para este curso. Y la responsabilidad de la misma ha caído en mi querida esposa Rosita, a quien le decimos: amor, si estás lista, el tiempo es todo tuyo. Bendiciones. Nos vemos nosotros dentro de una hora. Siempre listo, siempre listo. Buenos días. Damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por el cuidado y la protección que nos proveyó. A pesar de los disturbios que tenemos en nuestro país, pudimos realizar una obra importante. Le agradecemos al Señor por sus bendiciones, por su compañía. Y hoy, miércoles, estamos un día atrasados, pero el viernes, Dios mediante, emparejaremos todo. Así que hoy vamos a estar repasando la lección de ayer y vamos a compartir la pantalla y vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es el profesor de esta clase de las lecciones bíblicas que repasamos todos los sábados en la mañana. Así que sin el Espíritu Santo realmente nosotros acá no somos nada, simplemente somos vasijas útiles en sus manos. Así que vamos a pedir la sabiduría del Espíritu Santo y que Él nos dirija en este estudio. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Hemos notado que hay un silencio sepulcral, como decimos, que este silencio a nuestro alrededor se siente extraño. No escuchamos luces, carros, tráfico como normal. Señor, tú estás a cargo de nuestro país. Tú sabes cómo el enemigo está utilizando las fuerzas de aquellos que tienen sus intereses particulares para hacerle daño al país. Pero Dios, sabemos que Dios, en su infinito amor y misericordia, no permitirá que el enemigo vaya más allá. Le pondrá un alto y un todo. Señor, al igual que en nuestro país, en otros países también hay guerras, hay dificultades. Protege a tus hijos, Señor. Estamos aprendiendo de Abraham cómo orar por aquellos que están en situaciones difíciles. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que aprendamos a orar, que aprendamos a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Dirígenos ahora en este estudio. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la misión de Dios en misión. Y saben, la lección de esta semana nos está enseñando a hacer algo que nunca pensé que sería parte de la misión. ¿Cómo nosotros podemos colaborar con Dios en el cumplimiento de la misión? Eso es lo que estamos aprendiendo esta semana.
Dios nos muestra la misión, nos dice, mira, ustedes lamentablemente cometieron el error de confiar en alguien que no tenía sus mejores intereses. Le cedieron a él el control de sus vidas y el control de este mundo. Pero Dios no se quedó sentado viendo cómo el enemigo de él destruía a sus hijos. Diseñó un plan de salvación, un plan de rescate desde antes que se presentara la emergencia. Y ha diseñado ese plan para que todos aquellos, a medida que son rescatados del cautiverio del enemigo de Dios, pueda colaborar, pueda compartir o pueda integrarse al plan de rescate, colaborando con Dios. Así que Dios nos hace ver cuál es la misión. La misión es ir a rescatar a aquellos que son prisioneros de guerra del enemigo de Dios y que no lo saben. Y Dios nos dice, mira, esta es la misión. Yo te he puesto, te he dado la armadura para que te la pongas por completo, para que al salir al campo de batalla, los dardos del enemigo no te hieran. Pero quiero que tú colabores conmigo en el rescate de otros prisioneros de guerra. Así que Dios nos comparte la misión para que nosotros también nos involucremos en el rescate de otras personas que, al igual que nosotros, son prisioneros de guerra, pero ahora que nosotros nos dimos cuenta de que éramos prisioneros de guerra y vimos lo que Dios hizo por nosotros, decidimos ser liberados. ¿Sabes qué? Es una decisión. Cada uno de nosotros tiene que decidir si quiere ser liberado o no. Y eso me recuerda a Patty Hearst en los 70. Ella fue secuestrada, era la hija de un multimillonario en Estados Unidos. Ella fue secuestrada. El papá pagó el rescate. Y después de que el papá pagó el rescate, ella grabó un mensaje a su papá diciéndole que ella no quería ser rescatada y que ella iba ahora a pelear con este grupo porque ella ahora creía en los ideales del grupo que la había secuestrado. Y el papá se quedó, ¿en serio? Yo he pagado tantos millones para rescatarte y ahora tú me vienes a decir que tú no quieres ser rescatado y que tú quieres permanecer con ese grupo que te secuestró y quieres ahora te identificas con los ideales de ese grupo. ¿Sí? Es una decisión ser rescatado. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Pero aquellos que decidimos ser rescatados y ser liberados por el agradecimiento, por todo lo que Dios hizo por nosotros para rescatarnos, nosotros ahora nos queremos involucrar en rescatar a otros. Y el Señor nos dice, mira, voy a poner en tu camino diferentes personas que necesitan ser rescatadas. Te he dado el armamento necesario para defenderte, pero también te he capacitado y con base en esa capacitación, esos dones, esas destrezas y habilidades, tú las vas a utilizar para rescatar a otros. En nuestro caso nos ha dado el don de lenguas, el servir de intérprete para familias, para personas que necesitan realizar trámites, pero que vienen a un país, vienen a nuestro país
no conocen el sistema, no saben cómo manejarse, no saben a dónde ir. Y nosotros les servimos no solamente de intérpretes, sino también para guiarlos en el proceso que quieren realizar en nuestro país. De esa manera, el Señor nos utiliza para que podamos llegar a otro prisionero de guerra y que a medida que ese prisionero de guerra está dentro de su mundo haciendo, cumpliendo con los deseos de su corazón, nosotros podamos presentarle el plan de salvación que Dios ha diseñado para rescatarlo. Hacerle ver, oye, cierto, estás haciendo este trámite, pero ahora también te están presentando que eres prisionero de guerra y que necesitas ser liberado. Qué interesante. Así que cada uno de nosotros va a recibir un llamado de colaborar con Dios en el rescate de otras personas. Y el versículo a memorizar esta semana tiene que ver con la motivación para realizar la misión. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Simplemente cumplir por cumplir? Debiera motivarnos lo mismo que motivó a Dios en diseñar el plan de rescate y en darlo todo para rescatarnos a nosotros. La motivación de Dios es el amor. Y es por eso que Dios nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Podremos nosotros realizar ese ideal de Dios, de amarnos los unos a los otros como Dios nos amó a nosotros? Dios nos amó y demostró su amor dando todo, entregándose por completo para salvarnos. Porque al entregar, al permitir que Jesús muriera en la cruz en nuestro lugar, Dios entregó todo, entregó lo más preciado que tiene en el cielo, a su Hijo. ¿Podríamos nosotros entregarnos por completo a Dios, así como Dios se entregó por completo a nosotros, y amar a otros, así como Dios nos ama? Interesante. Pero ese es lo que Dios nos pide, que nos amemos como Él nos ama. Y que ese sea el rasgo distintivo entre nosotros. Que las personas, que los prisioneros de guerra que andan en su mundo y que no saben que son prisioneros de guerra, noten la manera en que nosotros nos tratamos y se den cuenta de que hay algo especial entre nosotros. Y ese algo es el amor. Y eso los va a motivar a venir a preguntar, oye, ¿cómo puedo yo tener ese amor que tienen ustedes entre ustedes? Y al preguntar, le mostraremos a aquel que es amor, a nuestro Padre Celestial. De esa manera, estaríamos rescatando a los prisioneros de guerra con la característica esencial de aquel que nos envió a rescatarlos, el amor. Y ojalá que tú y yo hoy podamos ser vasijas, recipientes, recibir ese amor, dejarnos inundar de ese amor, dejarnos abrazar de ese amor y que ese amor fluya de manera natural hacia las personas que nos rodean. Así que con esta, lo que llamaría yo la estrategia de Dios para rescatarnos, una estrategia que realmente no es una estrategia, es simplemente que Dios es amor. Él no puede negar su esencia y es con el amor que nos atrae a sí mismo. Y
al permitir que nosotros también nos contagiemos de ese amor, podamos rescatar a otros que necesitan y están vacíos y necesitan recibir ese amor. Así que durante esta semana hemos estado compartiendo la misión, ¿sí? Compartiendo la misión de Dios. Pero hemos estado estudiando esta lección a través de la experiencia de Abraham. Hemos visto cómo Abraham, utilizando las habilidades, las destrezas, las capacidades que Dios le dio, él también se involucró en la misión que Dios le había dado. Y utilizando el don de la hospitalidad, que nosotros acá utilizamos el don de lenguas, el hecho de hablar 2 idiomas, acá Abraham utilizó el don de la hospitalidad para atraer a los prisioneros de guerra que no saben que son prisioneros de guerra, y mediante esa hospitalidad que él brinda en su hogar, compartir con ellos el gran amor de Dios. Y ese amor lo expresó orando por ellos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo por amor nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración, y que por medio de la oración intercesora nosotros podemos colaborar con Dios en el rescate de aquellos prisioneros de guerra que no lo saben, pero que necesitan ser rescatados. Así, vamos a ver hoy el espíritu de oración de Abraham. ¿En qué consistía este espíritu de oración? Bueno, vamos a leer brevemente, y yo diría a repasar, Génesis capítulo 18, versículos 23 al 32, donde en la última transmisión vimos cómo Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver también Santiago capítulo 5, versículo 16. Y vamos a ver qué nos enseña este acto acerca del poder de la oración intercesora. Veamos estos versículos. Empezamos con Génesis capítulo 18, versículos 22 y 23, que nos dice, hablando del encuentro que tuvo Abraham con los 3 visitantes, y sabemos que 2 de esos visitantes eran ángeles, y el tercero era Jesús en su forma antes de asumir la naturaleza humana. Así que Abraham estaba delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Aquí Abraham hace la pregunta porque Dios le comunica a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham se acerca y le dice, pero ¿vas a destruir al justo junto con el impío, al inocente junto con el culpable? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Y sabemos que Dios es justo. Él hará lo que es justo. Y allí empieza la conversación y la intercesión de Abraham, pidiéndole que si, y nos fuimos al final, porque en el versículo 27, él empieza por decir, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y Dios le dijo, no la destruiré si hallare 45. Empezó con 50,
después se fue a 45, luego a 40, luego a 30, a 20, hasta llegar a 10. Intercediendo, ¿sí? Intercediendo por estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, pidiéndole a Dios que si encontrase como mínimo 10 personas, si él dejaría de destruir a la nación entera. Wow. Y recordamos que mientras que Abraham está intercediendo por estas dos naciones, los otros dos ángeles habían ido a Sodoma, se encontraron con el sobrino de Abraham, Lot, que también utilizaba el don de la hospitalidad para hacer conocer el gran amor de Dios, y le ofreció esa hospitalidad a los dos ángeles sin saber que esos dos ángeles venían para cumplir la misión que Dios les había encomendado de destruir Sodoma y Gomorra, y que por Lot hospedar a los dos caballeros ángeles, la ciudad de Sodoma estaba a punto de linchar a Lot porque querían conocer a los dos caballeros que él tenía hospedados, hablando de sodomismo, tener relaciones íntimas con esos dos caballeros. Así que, ¿de qué estamos hablando? Abraham está intercediendo por dos naciones y una de ellas está por linchar a su sobrino. Pero Abraham ama a esas personas y está intercediendo por ellas de corazón. Y nos dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que podamos ser sanados, para que podamos ser limpios de toda maldad y de todo pecado. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿En qué consiste esta oración eficaz? Nos dice la guía de estudio que el diálogo entre Abraham y Dios es una representación de la oración intercesora. ¿Qué es una oración intercesora? Una oración intercesora es aquella oración que yo elevo a mi Padre Celestial por otra persona. Es así de simple. Yo estoy orando, estoy pidiendo a Dios que perdone los pecados de tal o cual persona, que ayude a esa persona a conocerle, que le ayude a esa persona en el trámite que va a realizar, orar por mis clientes, orar por mis amigos, por mis vecinos. Eso es oración intercesora, orar por mi familia. Eso es oración intercesora. Y este capítulo de Génesis 18 presenta a Abraham como un intercesor ante Dios por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Él suplica por ellos, suplica en favor de ellos. Es decir, estaba actuando como un símbolo de Jesús, que es nuestro intercesor ante el Padre. Nuestra misión de hoy únicamente tendría éxito si nosotros avanzamos con este tipo de oración. Y ya ahora entiendo por qué nosotros no tenemos éxito en nuestra misión de rescatar a los prisioneros de guerra que están cautivos en el campo de batalla de parte del enemigo de Dios. Nosotros pocas veces oramos por esas personas, pocas veces. Nos enfrascamos en estrategias de rescate, nos enfrascamos en diseñar toda clase de métodos, pero solo el método de Cristo, como dice el pastor Bullón, tendrá éxito.
Y el método de Cristo es seguir su ejemplo. Él intercede por nosotros ante el Padre. Los méritos de Cristo que Él obtuvo muriendo en nuestro lugar es lo que le da a Él es lo que le da a Él la atribución de interceder por nosotros. Realmente nosotros no tenemos mérito para interceder, pero gracias a los méritos de Jesús, nosotros podemos interceder ante el Padre. Y cuando lo hacemos, debemos hacerlo en el nombre de Jesús, porque Él es el que tiene los méritos, nosotros no lo tenemos. Así que cuando nosotros intercedemos por otras personas ante Dios, estamos haciendo lo mismo que hace Jesús por nosotros ante el Padre. Y saben, a mí me llama la atención que Abraham había aprendido a amar a los habitantes de Sodoma y yo me quedé aprender a amar. Eso suena interesante. Yo siempre pensé que el amar era algo que brota espontáneamente y creo que sí. Pero cuando yo aprendo a amar, quiere decir que la persona no necesariamente es una persona que yo puedo decir que me va a brotar naturalmente amarla. No es una persona que tiene mis valores y mis principios. Quiere decir que la persona es totalmente opuesta a mis valores y principios, pero que a pesar de ello, he aprendido a amarla como Dios me ama a mí. Wow, esto está interesante. ¿Podría lo que dice Jesús pasar con nosotros, que nosotros lleguemos a aprender a amar al punto que podamos amar aún a nuestros enemigos, como dice el libro de Mateo? Jesús lo dijo, fácil es amar a aquellos que son homogéneos con nosotros, que son similares a nosotros. Pero ¿qué tal amar a la persona que nos hace daño? ¿Qué tal amar a aquella persona, como vimos en un testimonio que dio el pastor Mark Finley, que una señora llegó a amar al asesino de su esposo? Y eso, wow, desafió nuestra mente, porque a pesar de la situación que se le presentó a esa señora, en donde hubo una guerra entre dos grupos étnicos, ella fue macheteada, el esposo también, pero el esposo falleció, ella sobrevivió. Sobrevive y decide, en vez de odiar al grupo étnico que trató de matarla, ella decidió amar. Y ese amor la llevó a establecer un ministerio en las cárceles. Y allí, en ese lugar, se encontró con el asesino de su esposo, que la reconoció y fue y le pidió perdón a ella. Y ella lo perdonó. Pero lo que más desafió mi mente en esa experiencia que contó el pastor Mark Finley fue el hecho de que una vez que ese joven se convierte, llega a entregar su vida a Dios, él después de un tiempo sale de la prisión, pero toda su familia había sido asesinada por el grupo étnico a la cual pertenecía la otra señora. Ella, al ver que él no tenía a dónde ir, decidió adoptarlo como su hijo. Wow, estamos aprendiendo a amar. Y el pastor Mark Finley, cuando visitó esa región, el pastor de la iglesia de esa hermana, lo llevó a visitarla para que él conociera a la hermana que había hecho esto.
y que conociera al joven que ella había adoptado. Y el pastor Finley conversó con ellos y ella le cuenta la historia. Y cuando le presenta al muchacho, el muchacho ya no tenía esos rasgos de asesino. Había sido totalmente convertido por el amor de Dios. Y ahora su rostro reflejaba una paz y una tranquilidad y un amor hacia las personas a su alrededor, que el pastor Finley quedó convertido, conmovido, no solamente con el testimonio de la hermana, sino también por el testimonio del joven. Dios es amor. Y si nosotros permitimos que el amor nos transforme primero a nosotros, entonces ese amor podrá fluir a las personas que nos rodean al punto de llegar a amar a personas que son totalmente contrarias a nosotros. Y esto fue lo que pasó con Abraham. Llegó a amar a los habitantes de Sodoma y Gomorra y a las demás ciudades cercanas. Y es por eso que su oración fue honesta, fue sincera y tuvo éxito su intercesión ante Dios. Ya había luchado inclusive contra algunos reyes que habían derrotado a los reyes de Sodoma y Gomorra. Y ese fue el periodo en donde Abraham tuvo que luchar para liberar a Lot, que también había sido llevado como prisionero de guerra por otros reyes que habían vencido a los reyes de Sodoma y Gomorra. Wow, hablando de rescate de prisioneros de guerra, bueno, Abraham fue un ejemplo de rescatar. Rescató a Lot, pero no solamente rescató a Lot, a su familia, rescató a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra que habían sido llevados como prisioneros de guerra por estos otros reyes. Qué interesante, qué interesante. Y en agradecimiento por ese rescate, Vera, el rey de Sodoma, vino al encuentro de Abraham con Melquisedec, el sacerdote. Y Vera, el rey Vera, pidió a Abraham que le regresara al pueblo de Sodoma, que lo regresara. Él seguiría siendo el rey para los habitantes de Sodoma. Le dijo, dame las personas, pero quédate tú con el rescate, todo lo que cuando uno gana una guerra, pues recibe todos los bienes de los vencidos. Y este rey, en agradecimiento a Abraham, le dijo, dame de vuelta a mis habitantes de Sodoma y quédate tú con los bienes. Pero Abraham, sabio, no se quedó con los bienes, los devolvió y dio una ofrenda de agradecimiento, dio el diezmo a Melquisedec, el sacerdote de Dios. Así que qué interesante ver cómo el amor nos motiva para rescatar a otras personas. Y la pregunta se nos hace a nosotros: ¿qué tanto nosotros amamos a las personas que están perdidas, que no saben que están perdidas, que no saben que son prisioneros de guerra de Satanás? ¿Cómo se hace eso? Mostrando el ejemplo de Jesús en cuanto al amor. Cuando nosotros ejemplificamos el amor de Jesús ante las personas, entonces ellos serán atraídos a Jesús. La Biblia nos enseña que Cristo murió por nosotros y ese amor que lo llevó a Él a morir por nosotros debe ser el mismo amor que nos lleve a nosotros a amar a las personas por las cuales Jesús murió. Nos damos cuenta también en la experiencia de Abraham que una de las grandes características de él era el amor. Amó a los reyes de Sodoma y Gomorra y oró por ellos y por su pueblo. El amor por las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham.
Abraham ejerció la humildad y perseverancia en sus oraciones. En cuanto Dios aceptó la primera petición de salvar a la ciudad, si allí vivieran 50 justos, le dio la oportunidad de seguir intercediendo hasta que llegó hasta 10. Nuestra misión no puede ser exitosa sin oración y en especial sin la oración intercesora. Después de reunirnos con alguien, después de dar un sermón o un estudio bíblico, después de todo lo que hayamos hecho, debemos orar por aquellos con quienes hemos estado en contacto. Dios está atento a estas oraciones para tocar el corazón de la gente con la que nos hemos relacionado. No son nuestras palabras de que, nosotros somos elocuentes y por eso ganamos almas para Cristo. No son nuestras palabras las que convierten a nuestros amigos o conocidos. Es el Espíritu Santo el que llega a esas personas y los mueve al arrepentimiento, a la confesión de pecados y a entregarse a Jesús. Por eso, en cualquier misión que nosotros estemos llevando a cabo, es necesario orar por cada persona de manera individual. Ya entiendo por qué mi esposo pide el nombre de las personas y él tiene una lista por la cual ora individualmente por las personas. Y saben, Jesús nos dejó su ejemplo. En Juan capítulo 17, Jesús oró por nosotros. Es más, en Lucas 22:32 nos dice, yo he rogado por ti, hablando de Jesús, orando por Pedro, para que tu fe no falte y que una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro le iba a fallar, pero también sabía que una vez que regresara en sí, una vez que se entregara por completo a Jesús, él debiera confirmar a sus hermanos. Y Jesús en Juan capítulo 17 registra la oración más larga que se tiene de Jesús en la Biblia. Allí él intercede no solo por sus discípulos, sino por cada uno de nosotros que habíamos de creer por la palabra de ellos. Hacer discípulos hoy requiere más que distribuir publicaciones y presentar la palabra de Dios. Orar por las personas por las cuales Cristo murió es esencial para que la misión de Dios en este mundo tenga éxito. Qué interesante. Así que se nos invita a orar. Y para terminar este estudio, se nos pide que leamos Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. ¿Qué nos dicen acerca de lo que Jesús hace por nosotros y cómo puede esta verdad ayudarnos a entender mejor nuestra propia función como intercesores en favor de los demás? Nosotros debemos ser discípulos de Jesús, debemos seguir su ejemplo. Y en Romanos capítulo 8, versículo 34 se nos dice, ¿quién condenará? ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Si Jesús intercede por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hebreos 7:25 nos dice que por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús vive, intercede por nosotros y a través de su intercesión ante el Padre por nosotros, nosotros somos salvos en su nombre. Y nos dice las notas y comentarios de la hermana White
En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 108, lo siguiente. Las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser cuidadosamente consideradas. Hay una ciencia divina en la oración y la ilustración de Cristo presenta un principio que todos nosotros necesitamos comprender. A través de esa oración larga de Juan 17, Jesús nos muestra, nos da ejemplo de cómo Vamos ahora. interceder por Gracias. otras personas, así como Él intercede por nosotros ante el Padre. Allí Él demuestra el verdadero espíritu de la oración y nos enseña a nosotros de la necesidad de perseverar al presentar nuestras peticiones a Dios. Nosotros somos dados a que oramos una vez y si no vemos resultados, dejamos de orar por lo que sea que estemos orando. Debemos perseverar, debemos insistir. Dios nos pide y nos dice y nos asegura que Él escucha cada una de nuestras oraciones intercesoras y que le da respuesta. Además, nos dice que nuestras oraciones no han de consistir en peticiones egoístas. Y tengo que admitir que por mucho tiempo nosotros hemos sido muy egoístas. Pedimos para nosotros, pedimos para nuestras familias, pero ¿qué estamos pidiendo? Seamos honestos, ¿qué estamos pidiendo? Un trabajo, una casa. Pedimos cosas materiales. Pero ¿y qué de las bendiciones espirituales que aprendimos en Efesios? ¿Acaso pedimos para que una persona sea salva? ¿Acaso pedimos para que una persona llegue a conocer a Jesús y se entregue por completo a ello? Son pocas las veces que oramos por las necesidades espirituales de las personas. Por regla general, nuestras peticiones son egoístas, pensando en nuestro propio beneficio. Pero ¿qué tal si te digo, como decía un programa aquí en Panamá, si pruebas orar para recibir una bendición y compartirla con otros? ¿Sabes? El Señor me está enseñando a orar de esa manera. Y he Del cual visto hemos extraído dos la séptima oraciones creencia. contestadas así. La última fue hace 2 meses, donde se nos llamó y se nos preguntó si podíamos colaborar con una familia que se había atrasado en pagar la colegiatura de los niños. Estaban por ser expulsados ya del colegio porque debían casi 3, 4 meses de colegiatura. Gracias le damos, Señor, por estar vivos. Gracias por en un colegio privado, darnos un colegio cristiano. Y se quería que los niños pudiesen completar sus estudios en ese colegio. Pero qué interesante, nosotros acá no teníamos los recursos para darle la mano a esa familia. ¿Y qué hicimos? Oramos. Le dijimos, Señor, esta solicitud ha venido a nosotros no tenemos los recursos, tú eres el dueño de los recursos. Si es tu voluntad que nosotros colaboremos y ayudemos a esta familia, por favor, provee para que podamos hacerle frente a esa responsabilidad. Y sin mentirles, hermanos, a mí me sorprende cómo Dios contesta oraciones cuando no son oraciones egoístas. El Señor contestó el mismo día. Nos dio un contrato en donde, un contrato de traducción en donde no solamente el Señor nos dio el importe para cancelar la deuda en su totalidad de un solo, sino que también nos dio suficiente para cubrir nuestras necesidades. Si ese no es Dios, entonces ¿quién es? Solo Dios puede proveer
Solo Dios puede contestar esas oraciones. Y sabes, las veces que hemos orado pidiendo para ayudar a otro, esas oraciones son las que Dios contesta de una vez. Lo hemos notado, hay un patrón. Cuando pedimos Ha por sido una nuestras presentación necesidades del propias, Ministerio Conéctate a Jesús. Usted lo puede encontrar es en las Dios redes. contesta, pero no tan rápido. Pero cuando pedimos para dar, wow, esas oraciones son de una vez. El principio de la vida de Cristo debe ser el principio de nuestra vida. Cristo vino para dar. A Jesús. Usted lo puede De encontrar tal en las redes manera sociales. Dios amó a cada uno de nosotros que dio Como a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La misma devoción, la misma abnegación, la misma sujeción a las declaraciones de la palabra de Dios que se manifestaron en Cristo deben verse en nosotros. Nuestra misión en el mundo no es servirnos o agradarnos a nosotros mismos. Conéctate a Jesús. Hemos de glorificar a Dios cooperando con Él para salvar a las personas que están en el campo de batalla, pero que están de parte del enemigo y no lo saben. Debemos pedir bendiciones a Dios para poder comunicarles a los demás las grandes nuevas de salvación. Y sabes lo que he aprendido, que nuestra capacidad de recibir es preservada únicamente cuando damos. Y recordé la alimentación de los 5,000. Cada uno de los discípulos recibió una canasta con panes y pececillos. En la medida en que ellos fueron repartiendo y esta vasija quedó vacía, podían regresar a Jesús para recibir más. Pero ¿qué tal si te digo que el problema de nosotros como cristianos modernos es que nosotros recibimos, pero nosotros no impartimos, no repartimos? Tenemos la canasta llena y decidimos, bueno, el Señor me bendijo con este contrato, así que yo me lo voy a quedar y vamos a ver en qué me lo gasto. Nunca pensamos que el Señor nos los dio para compartir en aquel que no tiene. Y muchas veces el Señor nos ha puesto delante personas que necesitan recibir de lo que nosotros hemos recibido, pero nosotros decimos, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Que la iglesia vaya y supla la necesidad del hermano o de la persona. Es más, yo lo he hecho. Yo recuerdo que gente llegaba a la iglesia, pidiendo ayuda. Y yo les decía, váyanse allá atrás y háblense con fulano de tal, que esa persona le puede suplir su necesidad. Y ahora yo me quedo pensando, pero ¿y Dios no me había dado a mí para suplir la necesidad de la persona? A veces la persona estaba pidiendo, si acaso, $1 o $2 de pasaje o para comprar un desayuno. ¿De qué estamos hablando? El Señor llena la canasta, pero nosotros nos la quedamos. Y te puedo decir lo que me ha pasado a mí. Me llenó la canasta y como yo no compartí ni repartí, eventualmente la canasta se va a quedar vacía. Y de repente quedo, ay Señor, por favor, ¿me puedes volver a llenar la canasta? Y el Señor se queda como que, perdón, yo te llené la canasta para que pudieras compartir con los demás. Oramos. Tú te quedaste egoístamente. Señor nuestro que estás en el cielo, gracias. Ahora me vas a pedir más para seguir inventando necesidades que realmente no tienes, pero te quieres llenar más y más de las bendiciones de Dios, pero no las quieres compartir. ¿De qué estamos hablando? Imagínense que los discípulos hubiesen recibido de los panes y hubiesen escondido, reservado eso, la canasta.
Es más, La del no hubieran primer podido regresar a Jesús porque necesitaban vaciar la canasta. No sé a dónde la iban a vaciar. Tendrían que repartirla. Y en la medida en que ellos repartían, el Señor les daba. Ahora les voy a decir el otro escenario, que pasa muchas veces cuando tenemos almuerzo en la iglesia. Ay, no, déjame coger mi parte primero y ponerla a un lado. No vaya a ser que la comida se acabe y me quede yo sin comida. Me ha pasado. Reparto para mí, para mi esposo, la pongo a un lado y después empiezo a repartir para los demás, cosa de que si la comida se acaba, yo por lo menos tengo la mía reservada. Si los discípulos hubieran pensado de esa manera, ¿creen ustedes que hubieran sobrado 12 canastas? ¿O es que acaso fue coincidencia que sobraron 12 canastas de comida? Eran 12 discípulos. El Señor proveyó y les dio una canasta entera para ellos. Ya ellos habían repartido a todos, incluyendo a sus familias. Pero el Señor suplió la necesidad de cada uno de ellos. Les dio una canasta. Wow. La capacidad de recibir es preservada. Tú quieres seguir recibiendo de las bendiciones de Dios, reparte, comparte lo que el Señor te ha dado. Y en la medida en que compartas, preservarás ese recibir de vuelta de parte del Señor. No podemos continuar recibiendo tesoros celestiales sin comunicarlos a aquellos que nos rodean. Tenemos mucho que aprender en cómo cumplir la misión de Dios. Y en la misión de Dios solamente tendrá éxito en la medida en que tú y yo seamos canales de bendición para otros. Y como compartí en mi Facebook, no hay nada más gratificante que llena a cada ser el hecho de ser una bendición para los demás. Eso era lo que era Abraham. A Abraham se le prometió que él sería bendición para todas las familias de la tierra. En la medida en que tú y yo seamos bendición para las personas que nos rodean, el Señor se encargará, créeme que te lo estoy diciendo con toda la propiedad, el Señor se encarga de suplir nuestras necesidades en la medida en que nosotros recibimos y compartimos con los demás. No te preocupes por tus necesidades. El Señor las suple tal igual como le suplió una canasta entera a cada uno de sus discípulos. Si quieres ser hoy un canal de bendición para las personas que te rodean, te invito a orar. Gracias, Señor. Gracias por una lección tan práctica como es la oración intercesora. Que cada uno de nosotros pueda compartir las bendiciones que recibimos a diario de ti, Señor. Y no estamos hablando solamente de bendiciones materiales. Tú nos has dotado de dones y talentos, el don del habla, el don de la hospitalidad, el don de la influencia, para que podamos bendecir a las personas que nos rodean. No todo es dinero. Hay veces que solamente con sentarnos a escuchar a un amigo. Me tocó ayer escuchar a Lisa, mi amiga, compartir la bendición que fue para ella colaborar en la misión de Dios al compartir su don de la interpretación de lenguas con otros que necesitaban de ese servicio. Ella me dice, Rosita, me sentí llena. Esto me gusta ayudar a los demás. Y así nosotros compartiendo con otros el ayudar a los demás, ellos también se llenan y se dan cuenta de que esa es la misión que Dios quiere que cumplan en esta tierra.
complaces, Señor, porque no todo es material, pero tú te encargas de suplir nuestras necesidades a medida que nosotros compartimos las bendiciones espirituales que nos has dado. Que hoy podamos ser canales de bendición a aquellos que nos rodean y que tu Santo Espíritu nos llene de toda bendición espiritual, de los tesoros que tiene nuestro Padre Celestial para nosotros. Y que esas bendiciones que recibimos las podamos compartir con todos aquellos que no le conocen. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Y que ese amor nos motive y nos llene para amar a aquellos que nos rodean. En tu nombre pedimos estas bendiciones. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Amén. Le damos la bienvenida a la hermana Magali, Rosy. Damos la bienvenida a la hermana Magali, Rosy. Ah, está en modo avión. Ok. Ah, no había leído. Ah, perfecto. Ok. Hola, hola, hermano. Se hizo un poquito de silencio. Ya Es que quita el micrófono. están haciendo un trabajo aquí en la casa. Ya quita el micrófono. Ajá. Aquí voy a aprovechar que no hay estos ruidos. Buen día, hermanos, ante todo. Hermana Rosita, hermano José, a los amigos de las diferentes redes sociales. Interesante el tema, ¿verdad? De donde Rosy. Ok. El título, El espíritu de oración de Abraham, donde a través de esta lección, especialmente de este día, el Señor está hablando a mi persona, porque generalmente, hermano, nosotros oramos por nosotros mismos, por las personas que nosotros queremos, pero no oramos por aquellas personas que consideramos que en un momento nos han hecho daño, por personas que nosotros consideramos malas. Y aquí en mi familia hay personas por las cuales yo no estoy orando, pero que a través de esta lesión, el Señor no es que no me ha hecho el llamado antes, el llamado lo hace todos los días, donde realmente debo de orar, ¿verdad? Por esas personas. Esas personas, una está relacionada con la muerte de mi hermano, que es su esposa. Yo, la verdad que cuando sucedió eso, como familia todos nos apartamos, ¿verdad? De ella, pero realmente tenemos que orar, ¿verdad? Por esa persona porque necesita esa oración y sobre todo nosotros como familia necesitamos orar, ¿verdad? Por esa persona para que realmente pueda fluir el amor de Dios. El no hacerlo significa que realmente no hay amor en el corazón de nosotros, porque no es solamente por las personas que nos quieren, que nos aman. Vemos el ejemplo en Abraham. Abraham, al orar por Sodoma y Gomorra, no se fijó en lo espiritual, no se fijó en lo político ni en lo social, sencillamente intercedió ante Dios
porque en el corazón de él había amor por esas personas y no tenía nada que ver cómo eran esas personas. Por lo tanto, para mí, ¿verdad? Es un mensaje claro, un mensaje alto de lo que debo yo hacer también en este momento. Lo he dejado de hacer por muchos años, ¿verdad? No me he interesado en la vida ni en la situación, ¿verdad? De esta persona por el daño, ¿verdad? Que causó a la familia, pero el Señor dice que la venganza es de Él, no de nosotros. Y estoy aquí, el Señor me ha colocado en esta familia al conocer de su palabra, al aceptar a Cristo Jesús para ser de bendición, ¿verdad? No para recriminar, no para odio. Yo tengo la elección en este momento, ¿verdad? De odiar o de amar, ¿verdad? Y la mejor elección que puedo tomar en este momento y que será de gran bendición es el amar, no el de odiar, no el de apartar, no el no querer saber nada de la persona. Sencillamente hay que reflejar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, no solamente con las personas que nos quieren, que nos aman, no solamente con las personas que nos han hecho bien, sino con toda aquella persona con la que hemos tenido contacto, sea bueno o sea malo. Por eso Dios nos ha capacitado, ¿verdad?, para realizar esa misión y vemos cómo Abraham pudo cumplir fielmente esa misión sin hacer a sesión de personas, sin discriminar, sin seleccionar por quién sí y por quién no. Vemos, ¿verdad?, que si nosotros realmente queremos realizar esta misión que el Señor nos ha dado, es a través de la oración que nosotros vamos a conseguir ese propósito, ¿verdad? Esa meta, ese sueño de Dios en nosotros. Y realmente la oración intercesora es importantísimo en esta misión, porque ¿cómo podemos hablar de amor? ¿Cómo podemos predicar del amor? ¿Cómo puedo decir que estoy orando por las personas, pero tengo de lado aquellas personas que en un momento dado he considerado que han hecho daño? ¿Por qué? Porque tal vez yo también en algún momento, no es que tal vez, es que realmente uno también ha hecho daño a otras personas y cómo me gustaría que me trataran, cómo me gustaría, ¿verdad?, que las otras personas tuvieran consideración, amor hacia mi persona. Entonces, yo no tengo que sentarme a esperar que eso lo hagan por mí. Yo tengo, ¿verdad?, que hacerlo, porque eso fue lo que hizo Dios por mí cuando vino a morir a esta tierra, para darme la oportunidad de la salvación y la vida eterna. En nuestra iglesia están haciendo una campaña del Ministerio de la Mujer y el título del tema que se canta ahí todas las noches se titula Él reescribe la historia. Y me llamó la atención del título, Él reescribe la historia, porque realmente a través de esa oración intercesora, a través de ese testimonio que podamos dar, a través de mostrar amor realmente por las personas, Dios puede reescribir su historia. Él ha reescrito, ¿verdad?, la historia de nuestras vidas. ¿Cuál era nuestra historia antes? Y a través, ¿verdad?, del amor, Dios reescribió nuestra historia a través del estilo de vida de Abraham, a través de su oración.
intercesora, a través de donde él iba, dejaba, ¿verdad? Allí un altar donde daba testimonio de su fe, de al Dios a quien le servía. ¿Cuántas vidas, verdad, allí fueron reescritas nuevamente por Dios? Esa historia de esas vidas, de esas personas que tuvieron contacto, verdad, esto con Abraham, cómo se reescribió, verdad, la vida de esas personas. Vemos esto que cuando Abraham sale de su lugar, ¿verdad? Donde vivía, como su sobrino dijo, yo me voy esto con él. ¿Qué había en Abraham que su sobrino dejó padre, dejó madre, dejó hermano para irse, ¿verdad? Con él, para seguirlo en esta aventura, aún sin saber dónde iba esto a llegar. Realmente el legado que el Señor nos ha dejado a través de Abraham es grande, es esto alentador para nuestras vidas, porque Abraham era un hombre semejante, ¿verdad? A nosotros, con debilidades que también esto mostró a lo largo de su camino, pero vemos la relación tan íntima que tenía con el Señor, cómo Dios lo consideraba esto su amigo, y cómo en la actualidad el estilo de vida, ese testimonio esto de Abraham sigue hablando a nuestras vidas, sigue cambiando vidas, sigue transformando vidas, y vemos aquí realmente cómo el amor cambia, el amor transforma, como el amor es realmente la base para que nosotros podamos ser intercesores, no solamente por los que nos quieren, por los que nos aman, sino por aquellas personas, ¿verdad? Esto que nosotros consideramos que nos han hecho daño. Anoche me tocó en la prédica de la campaña, me tocó el tema anoche, y hablaba realmente en el que aún por esas personas de lo que está sucediendo allá en Israel, cómo están masacrando a estas personas, aún nosotros tenemos que orar por esas personas para que Dios pueda reescribir su historia, para que Dios pueda cambiar las circunstancias, ¿verdad? Esto de su vida. No solamente orar por las víctimas, sino orar por esas personas. Y si nosotros realmente hacemos de la oración intercesora y la utilizamos de la manera adecuada, realmente veríamos cambios en nuestras vidas, cambios en las personas, veríamos las situaciones diferentes. Pero ¿qué hacemos? Oramos por las víctimas, pero al victimario quisiéramos que descendiera fuego, ¿verdad? Esto sobre ellos. Pero realmente esperamos que a través de estos estudios que estamos teniendo de la cartilla, no es teórico, son lecciones prácticas, son lecciones no para aplicar a los demás, es para aplicar a nosotros mismos, es para que realmente nosotros podamos cambiar. Y como vemos a través, ¿verdad?, de la oración, es para abarcar a todo el mundo. En la vida de Abraham vemos que había mucha evidencia, ¿verdad?, del amor por lo demás, porque él lo demostraba a través de su oración, a través de ayudar, a través de estar ahí pendiente de las necesidades de las personas. Cuando la hermana Rosita hablaba acerca
de cómo ayudar con los recursos económicos que el Señor nos proporciona. Y recordé también en semanas pasadas cuando habló también acerca de cuando tenemos el dinero, preguntarle a Dios cómo quiere que invirtamos ese dinero, cómo quiere que lo utilicemos, cuál es el propósito que Él tiene con ese dinero. Acá cuando vino la pandemia, como la guardería tuvo que cerrar, ¿verdad? Nos quedamos sin trabajo y sin entrada de recursos económicos, así que lo que se compraba personalmente era lo más necesario, ¿verdad? Durante estos años, bueno, la guardería, oye, la guardería, se alquiló y yo pensaba en mi mente era, bueno, como he comprado nada más lo necesario, tengo la oportunidad de comprar y comprar y comprar y comprar y comprar. Ese era mi pensamiento, ese era mi meta, mi sueño, el propósito con ese dinero. Pero los planes del Señor no eran eso. No era irme todos los meses a comprar. El propósito del Señor era que a través de ese dinero sustentar a una familia. Y esto le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque todavía se sigue sustentando esa familia con la ayuda que se le puede ofrecer y otras personas. He tenido que limitar lo que yo quería comprar, sí, he tenido que limitarlo, pero hoy sabemos cuál es el propósito por el cual el Señor nos bendice. No es para gastar en nuestros deleites. Muchas veces nosotros decimos, ay, si yo tuviera dinero, donaba esto para la iglesia. Ay, si yo tuviera dinero, hiciera esto para la iglesia. Ay, si yo tuviera dinero, ayudaba allá. Dios nos da la oportunidad, no tenemos que tener millones para hacer de bendiciones para otras personas, porque tampoco todo no es dinero. Vemos que la oración es importantísimo, que nosotros la realicemos por las personas. ¿Verdad? Y vemos cómo voy a compartir un texto en Job 42, el versículo 10. Y cuando Job hubo orado por sus amigos, el Señor quitó su aflicción, después duplicó todo lo que había sido de Job. Vemos, ¿verdad? Que Job oró por esos amigos que lo acusaban, que les decían, y él oró por esa persona. Porque nosotros no oramos de la mejor manera, realmente con amor, realmente con el deseo de que esa persona sea transformada por el amor de Dios? No orar solamente como un requisito, no orar como, para que digan que yo estoy orando, porque Dios sabe de si estamos orando de una manera sincera por esa persona o no. Y si no tenemos esa sinceridad, decirle a Dios, Señor, yo quiero aprender a orar de una manera efectiva, de una manera transparente, realmente con amor por esa persona, pero necesito tu ayuda para que esta oración sea real, sea genuina, que realmente pueda salir, Padre, no de mis labios, que pueda salir de mi corazón, de mi mente, de todo mi ser, orar por esas personas. Sabemos que cuando se nos hace daño, no es fácil, pero el amor transforma, el amor cambia y a través del amor lo podemos hacer. Nuestro mejor ejemplo es Cristo Jesús, cómo intercede por nosotros, cómo oró por todos nosotros, cómo entregó su vida por todos nosotros y qué fue el motor que lo impulsó a hacer eso. Fue el amor. Lo mismo puede impulsarnos a nosotros. El amor, por las personas, pero no este amor que nosotros conocemos, es el amor de Dios que es puro, genuino, que es transparente, no este amor viciado
¿verdad? Que nosotros tenemos aquí. Dios actúa en nuestra vida cuando nosotros oramos, actuó en la vida de Job cuando oró, ¿verdad? Por sus amigos. Vimos cómo actuó en la vida de Abraham. Y realmente hermanos, para mí no va a ser fácil orar por esa persona, pero tengo que pedirle a Dios que me ayude porque reconozco que lo necesito. Reconozco que para ser una verdadera hija de Dios, para decir que yo soy una cristiana, tengo que amar a una de esas personas que nos hicieron daño. El daño fue grande, pero yo no tengo que juzgar, eso le queda a Dios. Dios me ha puesto aquí y ojalá que a través de lo que yo pueda hacer, de que pueda aprender a orar por esta persona realmente de amor, de corazón, mi familia también pueda hacer esto lo mismo, porque cuando uno tiene rencor, cuando uno tiene odio, ¿quién es que se hace daño? Uno mismo. Y tal vez haya una persona en esta situación, tenemos que intentarlo. Y Dios nos va a ayudar si realmente hay sinceridad, si realmente está el deseo de hacerlo. Nos quitó algo muy importante, nos quitó algo que amábamos mucho, pero hay que hacerlo. Y realmente no iba a participar, ¿verdad? Solamente escuchando el tema porque en casa están haciendo un trabajo y se escuchaban los ruidos, pero dije, aún en el medio de ruido, si se puede, voy a hablar acerca de esto porque realmente necesito orar, ¿verdad?, por esa persona. Si realmente me preguntan si yo siento odio por esa persona, no, pero realmente es como algo indiferente, como si existe bien y si no existe esto también no está bien, no está bien y realmente espero que Dios pueda trabajar esto en mí, en esa situación y que realmente Él pueda reescribir mi historia, que realmente Él pueda cambiar esta circunstancia de mi familia y la mía en esta situación. Y si uno se pone a buscar, tal vez hay otras situaciones y otras personas igual por las que uno debe orar y cada quien de los amigos, ¿verdad?, que están aquí sabrán si tienen una situación similar o por alguna persona que le han hecho daño y orar también por esa persona que Dios pueda poner con amor en nuestro corazón hacia esas personas. Les doy gracias a Dios por haberme permitido la vida, la salud, por haber participado en el día de hoy en este estudio. Muchas bendiciones a los amigos de las diferentes redes sociales, especialmente a este grupo de jóvenes que está aquí conectado, que cada uno de nosotros pueda ver que realmente el amor tiene poder para cambiar, para transformar. Vemos el testimonio de esta persona, verdió que dio la hermana Rosita. Eso es amor puro, eso es amor genuino. Las personas del mundo no lo ven bien o tal vez critican porque no conocen. Y muchos de nosotros que aún estamos dentro de la iglesia no percibimos realmente lo que es
un amor genuino, un amor puro. Y el testimonio de esta persona realmente esto me impactó esto realmente, porque esa es la condición en la que el Señor Jesús quiere que todos ustedes y mi persona estemos. Ese es el amor que Él desea que nosotros podamos compartir. El compartir solo con las personas que nosotros amamos, esto no es todo, es para todo el mundo, es para todo el mundo, y que realmente lo podamos esto hacer. Mucha bendición, hermano José, hermana Rositas. Esperamos el día de mañana poder estar aquí en esta preparación, ¿verdad? Que el Señor hace con nosotros espiritual para ese camino que estamos transitando hacia la Canaán celestial. Hay obstáculos que nos están impidiendo avanzar de la manera que el Señor desea, y son esos odios, esos rencores, esa falta de interés por las necesidades, por las situaciones de los demás, pero a través de la entrega de Cristo Jesús por nosotros, a través de el estudio de la vida de Abraham y de la manera como intercedió por los demás, nos está diciendo, oye, hay que cambiar, hay que hacer esto lo correcto. Pensamos que estamos caminando, pero estamos estancados por esta clase de situaciones, y que realmente necesitamos avanzar. La venida del Señor está cerca, ya no hay mucho tiempo, así que tenemos que hacer los cambios pertinentes en nuestras vidas, permitir que a través de su Santo Espíritu el Señor lo pueda hacer, que podamos darle permiso al Señor de estar en nuestras vidas para hacer todos esos cambios, ¿verdad? Que sabe Él que necesitamos cambiar. A veces no nos damos cuenta o no lo percibimos, estamos sumergidos en tantas cosas, que hay tantas cosas que tenemos que revisar en nuestras vidas y ponerlas en las manos de Dios para esto, que Él nos ayude a sanar las heridas de nuestros corazones. Muchas bendiciones, hermanos. Amén, 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 hermana Magali. Qué difícil esto, muy difícil. Pero, ¿sabe? He aprendido que el Señor permite que las cosas sucedan en nuestras vidas para que justamente nosotros podamos ser salvos. Nosotros a veces tenemos en nuestro corazón situaciones y resentimientos que nos impiden crecer. Y yo recuerdo también una situación que me afectó bastante. Yo pensé que iba a enloquecer porque los sentimientos adversos que surgieron en mi corazón, las ganas de venganza, o sea, yo no podía creer que en mi corazón pudieran surgir tantos sentimientos negativos. El Señor me llevó, me quebrantó, me llevó a leer el libro Perdón Total. Y una de las cosas que tuve que aprender era a perdonar de la misma manera en que Dios me perdonó a mí, porque por mis pecados Jesús fue clavado en la cruz. Y si Él estando en la cruz pidió perdón por cada uno de nosotros, ¿quién soy yo para no perdonar? Por muy difícil que sea. Esa experiencia que narró el pastor Timmy a mí me conmovió, porque yo le dije, Señor, yo no podría tener en mi casa y ver todos los días a la persona que asesinó a un familiar. Yo estoy todavía muy lejos de ese ideal de amor, pero el Señor nos invita a que amemos como Él nos ama. Ese es el texto del versículo a memorizar.
Y a veces nosotros pasamos por alto estos versículos, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. No es fácil, pero en la medida en que nosotros necesitamos que el Señor nos sane, necesitamos sanar las heridas infligidas por el enemigo, porque al final nosotros estamos resentidos con el vehículo que el enemigo utilizó para hacernos daño, pero realmente el enemigo de nuestras almas fue el responsable de ese daño. En la medida en que nosotros nos demos cuenta de que el resentimiento no nos lleva a ningún lado, es más, nos hace más daño a nosotros que a la otra persona, entonces empezaremos a soltar. Y le digo que empezaremos a soltar porque a mí el resentimiento me llevó al hospital. Sí, me llevó al hospital, me llevó a una situación de que yo tenía ataques de ansiedad, me daba como que me estaba faltando el aire. Y cuando fui al médico, el médico me dijo: usted ha evitado ser un paciente de enfermedades mentales por su fe. Suelte su fe en Dios. Su fe en Dios es la que va a hacerla sanar. No me dio medicamentos, no me dio nada. Simplemente me dijo que permaneciera en la fe y en mi relación con Dios. Y eso fue lo que eventualmente me ayudó a sanar. Aún cuando paso y veo las personas o las oficinas donde laboran las personas que me hicieron daño, a veces como que quiere surgir de nuevo el resentimiento. Tengo que admitir, pero el Señor me dice: ama, ora por si yo oro por ellos, el Espíritu Santo puede hacer mucho más para que ellos también lleguen a conocer a Jesús. Es mi oro. No es fácil, pero todavía estamos en ese proceso de aprendizaje. En la medida en que estos pasajes bíblicos y estas experiencias que estudiamos en la lección vienen a ser parte de nuestras vidas, nosotros empezaremos a ser transformados en nuestro carácter. De eso se trata la labor del Espíritu Santo, de restaurar la imagen del carácter de Dios en nosotros. El carácter de Dios es amor. Así que en la medida en que nosotros podamos ser receptores de ese amor, permitir que el amor de Dios nos transforme, empezaremos a soltar lo que tanto nos hace daño, porque el enemigo no solamente se llevó a un ser querido, sino que en el proceso está tratando de llevarse a nosotros también, porque el resentimiento y esos sentimientos que no son de Dios, esos sentimientos permanecen en nosotros. Al final el enemigo habrá ganado por nosotros. Habrá de que todo lo que sufrió Jesús, el sacrificio que hizo Jesús por mí, se romano. Todo lo puede en Jesús que nos fortalece. En gran medida el Señor me ha ayudado a superar el resentimiento que guiaba mi vida hasta ese momento. Yo creo que fueron casi 2-3 años que estuve en esa situación que yo no recibía ni transmitía por el resentimiento que cargaba por dentro. Y al final, ¿saben qué quedó ese resentimiento? Culpando a Dios.
preguntando y cuestionando a Dios, pero Dios, tú pudiste haber salvado, tú pudiste haber intervenido, tú pudiste haber evitado. A eso me llevó él. Dios no tiene la culpa por las decisiones de las personas. Y el enemigo muerto de la risa. Sí, al final y al cabo quedamos igual que Eva, culpando a Dios. Igual que Adán, culpando a Dios por haberle dado a él. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, nos ha perdonado a nosotros. Y ese mismo perdón que Él nos dio, Él quiere que nosotros también perdonemos a los demás. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y cuando uno perdona total, completamente, uno suelta el resentimiento que tanto daño nos hace. Y al soltar el resentimiento, finalmente podemos empezar a sanar la herida tan profunda que tenemos por dentro. Al punto que cuando veamos a la persona, pueda brotar de nosotros un Dios te bendiga. Pueda brotar de nosotros una sonrisa que venga de corazón. Que si esa persona en algún momento llega a tener una necesidad y nosotros podamos suplirla, que en nuestro corazón nazca también amor. Así conocerán todos que somos discípulos de Dios, si tenemos amor unos con los otros. Y ojalá que cada día que pase podamos permitir que el amor de Dios nos siga transformando y haciéndonos cada día más y más igual a nuestro Padre Celestial. Así que esto es mi testimonio también cuanto a esta lección. Y José, te la paso y tengo el presentimiento que voy a tener que salir a cumplir la misión que yo pensé que estaba cumplida, porque ha habido un problema con la situación, así que hasta aquí llego. Muy bien. Agradecemos a Dios y también a la hermana Magali y a Rosita por la lección de escuela sabática para el día de hoy. Y no nos queda más que recordarles que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. ¿Verdad que sí? Rumbo al cielo. Vamos a la oración final con la hermana Magali. Oremos. Maravilloso buen Dios, que me amoras en los altos cielos, muy agradecido al Señor por tu amor, por tu misericordia, agradecido por esta lección que has traído en el día de hoy, porque es una lección para nuestras vidas, es confrontarnos con nuestra propia situación, es darnos cuenta que la misión que estamos haciendo solamente la estamos haciendo a media, que hay que hacerla completa para que en nuestras vidas puedan ver las bendiciones que usted tiene dispuesta a todo aquel que le obedece. La misión es importantísima, ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos en esta situación a hacerlo con amor en nuestro corazón para los demás, así como Abraham ofrecía su hogar, ofrecía su alimentación, ofrecía su compañía, ofrecía lavar los pies de las personas que pasaban, que oró por la situación de otras personas, que dejó de testimonio de su fe, dejando altares, mi Señor, donde quiera que iba. También nosotros podamos hacerlo, que nuestro nombre no aparecerá en tu santa palabra, pero
podrá estar en el corazón y en la mente de muchas personas por aquellos que en un momento pudimos hacer por ellos. Ayúdanos a ser de bendiciones para las personas que nos rodean, pero no solamente para las buenas personas de nuestras vidas, sino para todos. ¿Por qué? Porque este mensaje no es solamente para los que amamos, no es solamente para los que nos han hecho bien, también por aquellas personas que nos han hecho mal está este mensaje, que realmente podamos ser cristianos completos, que podamos ser verdaderas hijas e hijos de usted, que seamos, mi Señor, personas obedientes a tu palabra y que realmente en nuestros actos podamos dar a conocer a Cristo Jesús, su amor, su misericordia y su poder. Te damos gracias, mi Señor, por el día de hoy, por cada uno de los amigos que estuvieron conectados en las diferentes redes sociales, esperando también que este mensaje de hoy haya sido de gran bendición para su vida, para los jóvenes, y que ellos también puedan hacer una revisión de lo que hay en su mente y en su corazón con relación a otras personas, y que puedan pedirte la ayuda necesaria para dar los pasos pertinentes para sanar esas heridas por completo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por darnos a conocer lo que realmente hay en nuestra mente y en nuestro corazón, cosas que están tan guardadas ahí que el día a día ni siquiera nosotros lo recordamos, pero a través de esta intervención hoy, de este estudio de hoy, pudieron aflorar a nuestras vidas. En tus manos de amor nos colocamos, lo que vayan a hacerlo el hermano José, la hermana Rosita, los amigos de las redes sociales y mi persona. A partir de este momento, que sea usted el que lo pueda guiar y que sea para honra y gloria suya. En Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Ha sido una producción del Ministerio Conecta Jesús en la voz de sus hermanos Magali B. Martínez, pero también D. Jiménez. Ella creo que me dijo que el apellido de materna era de madre. El mío, de mi mamá es Tejada, de mi papá Alfaro. Alfaro. El Alfaro es el que yo quería recordar. Alfaro. Pero ya que me dijo el Tejada también, pues ya no. La mujer de puro apellido. La mujer que tiene más apellido. Agradecemos también a Rosita, mi querida esposa, que ella sí es de Moreno, pero también es prestado porque primero es de Baker. Y este servidor suyo, José Moreno, que como dice nuestro lema, quita lo malo y pone lo bueno. Les deseamos que pasen un feliz día. Bendiciones. Amén, bendiciones. Recuerden que esta tarde a las 6 de la tarde estaremos con los dos segmentos que hemos pasado para la noche, que son el Espíritu de Profecía, los libros del Espíritu de Profecía. Bendiciones. Amén, chao. Porque al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo.